Bienvenidos a una nueva edición de Café Turístico. Como siempre explicamos, recibimos invitados especiales para poder conversar sobre la actividad del turismo y todo lo que tiene que ver con ella en la cultura, en el turismo, en el deporte, en la economía. Y hoy recibimos al maestro Martín Fraile, director de la Orquesta Filarmónica de la provincia de Río Negro, un importante ente que recorre la provincia y otras jurisdicciones del país y del exterior, que fuera creada por el entonces gobernador Alberto Aguarel Tinet, con la actual titular del Poder Ejecutivo rionegrino, Arabela Carreras, como ministra de Turismo, Cultura y Deportes. Bienvenido, Martín. Bueno, un gusto enorme. Igualmente, bienvenido a nuestro programa, a Café Turístico. Bueno, y para empezar y para arrancar con este programa nuestro, queríamos preguntarte cómo viene desarrollándose tu actividad y hace cuánto que lo estás haciendo. Yo comencé aquí, me trasladé a Río Negro en el año 2013. Venía de un periodo largo sin residir en Río Negro. Yo crecí, hice toda mi formación educativa y luego me trasladé a la ciudad de La Plata y Buenos Aires para continuar con los estudios y luego me fui al exterior continuando con mis estudios. Luego estuvo entonces la posibilidad de regresar aquí, esto fue en el 2013, o sea que estamos hablando ya de este 8º año, si no me equivoco. ¿Cómo se te dio tu contacto con Río Negro? Porque eso es interesante también saberlo. Claro. Una eminencia como vos, ¿cómo? Bueno, gracias. Lo de eminencia está mucho de más, pero no, en realidad fue por múltiples lados, porque una vez que nosotros nos fuimos con mi esposa, hicimos todos los estudios de posgrado, digamos, en Estados Unidos, en 2 universidades. Luego a mí me emplean como docente. Nosotros estamos en California, en la Universidad de Stanford. Tenemos nuestros 2 niños allí, era como, nadie pensaba que íbamos a volver. Claro. Pero lo cierto es que hubo contactos por distintas vías. Una de ellas fue la Universidad de Río Negro. Mirá. Que en su momento, el actual rector y en ese momento el rector también, Juan Carlos del Bello, quería armar la carrera de música acá. Y uno de los contactos, quizás haya contactado a más gente, claro, me contacta a mí porque le interesaba que yo viniera a organizar esa carrera. Es un proyecto que finalmente no despega. Y estamos hablando de año 2010, si no me equivoco, 2011. Y que es cuando comienzan con el armado también de la Orquesta Sinfónica Patagonia de la universidad. Por esas cosas del destino nosotros retornamos a Argentina, nos íbamos a volver de vuelta a vivir cerca de Chicago y nosotros hemos vuelto a Argentina con ansias por distintos trabajos que nos habían ofrecido y la verdad que la idea de volver a armar un container e irnos no estaba en los planes. Exacto. Pero lo cierto es que a través también del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, en ese momento el ministro era Marcelo Mango, nos hacen ya llegar esta propuesta de venir aquí a desarrollar la actividad sinfónica, digamos, de orquestas y coros, a través de un programa que era de orden provincial y un programa financiado por Nación. Y así fue que armamos aquí. Entonces la primera etapa fue el armado del programa de orquestas y coros para el Bicentenario, que era un programa financiado en ese momento por Nación. Esto hablando de 2010, ¿verdad? 2013, ya en 2013. Sí, fueron varias propuestas que nos hicieron. Siempre, pero en el marco del Bicentenario, o sea, una cosa, digamos, que venía con esa inercia, ¿no? Venía de esa manera. Y bueno, fueron ese cúmulo de cosas que finalmente nos deciden a venir acá. Yo pedí una postergación para volver a Estados Unidos. Bueno, aquí estamos, año 2020, estamos acá. Claro, mis hijos más que ahora no son norteamericanos, son vietmenses. Mirá qué cambio de California a Vietnam. El clima tiene unas cuestiones climáticas, en términos climáticos tenemos muchas cosas muy similar. Qué interesante. En la zona donde estábamos nosotros, que es un poquito al sur de San Francisco. Y bueno, desde el 2003 entonces se comenzó a armar el programa, que continúa en funcionamiento. Armamos un programa de orden provincial que se llama Música Entre Todos, que continúa. Digo armamos porque yo era la cabeza de un equipo grande de gente, ¿no? Y el armado entonces de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, con además con características muy puntuales que nos siguen distinguiendo en el sentido de distinto, ¿no? Sí, a claro. Las orquestas tradicionales que hay aquí en la Argentina.
¿Cómo nació la Orquesta Filarmónica? Recuerdo el acto de presentación del decreto de la puesta en marcha y que fue emocionante para vos en el Salón Gris de la Casa de Gobierno. Sí, fue, como yo te comentaba, la verdad que fue muy emocionante. No suelo emocionarme ante actos protocolares, pero esa vez fue haber llegado después de muchos años, porque pasaron 5 años, parece mucho para mí, ahora parece nada, que pasó un soplo, claro, ¿no? En los procesos institucionales 5 años es muy poquito, ¿no? Pero bueno, fue emocionante por eso, por decir, bueno, una cantidad de kilómetros recorridos, viajando todo alrededor de la provincia, con enorme cantidad de gente, y bueno, en esa ocasión entonces fue que le dan el orden institucional, el gobernador en ese momento, Alberto, sanciona este decreto y que fue impulsado fuertemente por Arabella, que estaba allí como ministro en ese momento. Sí, que le dio una impronta. Comenzó, como les contaba recién, con el armado entonces de las orquestas infanto-juveniles. Sí. Nosotros queríamos armar una suerte de círculo virtuoso, en el sentido de que teníamos que nos faltaban muchísimos profesores. Nosotros teníamos alrededor de 110 puestos para cubrir. Digo alrededor y creo que soy exacto, creo que eran 110. ¡Qué bien! Y en más del 50% de los puestos que teníamos que cubrir no teníamos profesores. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo de conservatorios o de escuelas de música. En Bariloche, por ejemplo, la ciudad más grande de Argentina, de Río Negro, no tiene una escuela de música. Claro. Con lo cual las especialidades era muy difícil de encontrarlo, ¿no? Y a pesar de los antecedentes, ¿no es cierto?, la famosa Camerata de Bariloche o tantas cosas culturales que tiene Bariloche, ¿no? Bueno, hay un desarrollo de la educación musical en Bariloche que por ahí no tiene, quizás en Roca con el UPA, ¿no? Exacto. Pero lo cierto es que Bariloche, pese a tener una historia muy importante y una actualidad también muy importante en producción musical, no está acompañada de una escuela de música. Hacemos como en el básquet, 1 minuto, tomamos un café y continuamos.
Martín, ¿cómo es la composición de la orquesta? Porque tiene integrantes de distintos lugares de la geografía provincial. Bueno, entonces, armamos un sistema novedoso que tiene su historia a principios, digamos, durante la Unión Soviética y en los tiempos de la Unión Soviética y en Estados Unidos también. No era exclusiva de cierta época. Sí, claro. En ambos lugares se dieron cuenta que era importante llevar, federalizar aspectos que tenían que ver con el arte y con la cultura. Bien. Entonces armaron orquestas itinerantes. E incluso en mi experiencia en California, cuando estudiaba posteriormente, yo conformé como violinista y luego también como director orquestas que no llevaban el nombre de una ciudad, porque hay que tener mucho dinero para tener la Sinfónica Claro. de San Francisco, bueno, necesita un patrocinio muy importante. Entonces las pequeñas ciudades se agrupaban para producir una temporada de conciertos. Entonces yo toqué, por ejemplo, en Península Orchestra. Península estaba compuesta, financiada por distintas localidades. Ajá. Entonces cada localidad hacía un aporte y recibía su compensación, Claro. que era una X cantidad de presentaciones. Claro. Entonces, acá intentamos hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos en distintas ciudades instrumentistas que necesitábamos para la orquesta. Y ese círculo virtuoso del que hacía Claro. referencia antes era, bueno, necesitamos un oboísta en tal ciudad, bueno, ese oboísta, además de dar clases Eso. y a enseñar, además qué toca en la bien. orquesta. Actualmente, por ejemplo, tenemos 10 ensambles de estos de cámara. Así se llaman, de cámara, porque viene de una palabra en el italiano, cámara, habitación. Entonces se opone al ensamble grande, ensamble que toca Claro. en una habitación, digamos, son chiquitos. 4, 5, 6, 7 personas. Entonces tenemos un cuarteto en el Bolsón, tenemos dos ensambles de cuerdas en Bariloche. En Chipoleti tenemos un ensamble de bronces, ensamble de maderas, ensamble de cuerdas. En Villa Regina también. Aquí en Viedma, que están los 3 también espacios. Y un ensamble de percusión también en General Roca. Qué bien. Tenemos esta Claro. orquesta que las características es esta, que no tenemos una orquesta como puede ser, no sé, te pongo como ejemplo Sinfónica Nacional. ¿A dónde está Sinfónica Nacional? En Buenos Aires. Claro. ¿A dónde toca? En Buenos Más Aires. aire. Sí. Exacto. ¿No? No, ustedes andan en O sea, permanente. Bueno, pero porque en la génesis de este proceso lo pensamos así. Nosotros pensamos que tenía que ser una orquesta que estaba financiada por la provincia, por los impuestos que pagan todos. Y lo paga la persona que está en Maquinchao, como el que está en Viedma, como el que está Claro. en Bariloche. Tal cual. Y me parece que el Estado tiene que intentar garantizar los mismos pero servicios a brillante. todos los ciudadanos. Y la verdad que lo hemos conseguido. Digo, el año pasado, para que se den una idea, entre los ensambles de cámara que producen conciertos pequeños, digamos, Sí, con chicos. pocos, chicos, y la Sinfónica, nosotros y los conciertos didácticos hicimos 82 presentaciones en Ay, impresionante. 45 localidades. Qué lindo. No son las 45 de Río Negro, porque también tocamos el año pasado invitados al Festival Internacional del Fin del Mundo en Ushuaia. Tocamos en Chubut también el año pasado, tocamos en Neuquén. Pero creo que de Río Negro fueron 38 localidades distintas. Qué interesante. Impresionante. Muy y bueno, bueno. y esto de la territorialidad, porque eso es importante. O sea, llegar a los distintos rincones de la provincia, donde decir, bueno, la verdad que podemos aprovecharlo también, ¿no? Martín, ¿cuál es la diferencia entre orquesta filarmónica y sinfónica? ¿Hay alguna diferencia? Eso de siempre, ¿no? instrumento? Hay Esa como es un una buena concepto. pregunta. ¿No es cierto? Porque es un interrogante. ¿Dónde está Yo siempre decía la Orquesta Sinfónica de Río Negro y me corrigía Ariel. Claro. Bueno, con el caso de la Orquesta Sinfónica de Río Negro, porque la Fundación Cultural Patagonia arma en el año 2015, creo que es un par de años después de la conformación de esta orquesta, ellos venían con un proyecto de larga data. Recuerdo cuando yo estudié en el IUPA, Tilo Ragneri, que quería armar la orquesta de la provincia. Ah, sí, claro. Y bueno, ellos venían con ese proyecto que supongo que llevaría el nombre de Orquesta Sinfónica de Río Negro, continuaron con eso. Hemos sufrido algunos, ¿cómo se llama? Chisporroteo. No, para nada, no, por ese lado no. Que hay gente que se confunde. Ah, Entonces claro. por eso Claro. es que Claro. por ahí uno a veces en la radio también me hablan de Sinfónica de Río Negro y le digo, conceptualmente es lo mismo, pero hacer referencia a otro ensamble si hablas de eso. Pero no hay una diferencia. El concepto filarmonia, que es filos, que sería
amor por la armonía, es para mí un concepto muy, digamos, que habla mucho. Yo creo mucho en el valor de la palabra. Creo que al utilizar una u otra palabra es distinto. Es distinto, le damos significaciones. Exactamente. La significancia es distinta también. Y entonces nosotros lo que queríamos armar, y creo que en algún sentido lo hemos logrado, en otras cosas nos faltan, es eso, armar una sociedad enamorada de la música. Claro. Y eso era, y por eso le pusimos Orquesta Filarmónica, porque la idea era irradiar ese amor hacia otros lugares. Y creo, como les decía, creo que en muchos sentidos lo hemos logrado. Hay un texto re lindo que una vez escribió Aníbal, un fagotista de la orquesta que reside en Regina, que le llamó el efecto filarmónica. Y él narraba allí qué efecto había causado a nivel de la población el hecho de que la orquesta estuviera ensayando allí, porque estábamos ensayando en el Círculo Italiano. Y entonces él no solo hablaba del ciudadano de a pie que venía o entraba a un lugar. Claro. Regina, ojo, Regina tuvo la primera orquesta de la Patagonia. Tuvo la Orquesta Filarmónica de Villa Regina, año 1956, creo. ¿Y Andreuzzi qué tuvo que ver ahí? ¿Andreuzzi? Sí. No sé quién es Andreuzzi. Porque tiene un nombre. El nombre de la orquesta. ¿Andreuzzi? Sí. Ah, me parece que tenés razón, es el nombre del director. El director. Es el nombre del director, sí. Creo, si no me equivoco, es el nombre del director. Sí, siempre para mí Regina es Regina por el nombre de la soprano. No, pero creo que es eso, creo que era el director. El valor, digamos, del director de la primera fue Andreuzzi. Pero bueno, Buenísimo. desapareció eso hace tiempo. Sí. Y él cuando hablaba de ese efecto, hablaba, porque no solo del ciudadano de a pie, sino también que podía participar y acceder, sino también de cómo influyó también en las familias el hecho de aprender un instrumento, porque armamos una orquesta en Villa Regina, el hecho de que tanto los padres como los alumnos podían ver un perfil profesional de esto. Claro, o sea, vos te decís, claro. usted va a estudiar violín, ¿y de qué va a vivir? Exacto. Claro. Bueno, ahora le podemos decir, miren, hay 65 personas que trabajan en la Filarmónica Río Negro. Usted esfuércese, gane una audición y venga a trabajar acá. Entonces me parece que es re importante eso. Es el amor, es la perseverancia, es el esforzarse. Y ahora la salida laboral. Totalmente. Hacemos un alto, Martín, y continuamos en este café turístico.
Continuamos en Café Turístico con el director de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, Martín Fraile. Bueno, Martín, un poco para ya ir cerrando este programa el día de hoy, queríamos preguntarte, bueno, esto de la música, esto que estás contando, que es tan interesante, que has transitado todo este tiempo, ¿cómo lo vincularíamos a lo que es la actividad turística, que es lo que en realidad nos trajo, exactamente? Bueno, desde hace ya varios años, desde que la Orquesta Filarmónica pasa al ámbito del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, que venimos trabajando fuertemente en esto. Uno de los lugares al que arribamos que quizás es emblemático de esto fue la creación del Festival Internacional de Música de Bariloche, que se lanza en el año 2018, con su edición en el 2019 y bueno, ahora la postergación en el 2020. Pero ¿a qué apostamos con este festival? Bueno, era generar un espacio, un nuevo espacio, porque es una industria y un segmento en el turismo de reuniones muy importante que tenemos que desarrollar aquí en Río Negro, vinculado a las expresiones artísticas, a lo que tiene que ver con reuniones de organizaciones vinculadas a la música y por supuesto a artistas que vengan a desarrollar su actividad en Bariloche. El año pasado, en el FIMBA, justamente, ¿qué se da? Se da la organización en el mes de mayo por primera vez fuera de Europa de lo que se llama la tribuna de compositores de UNESCO, que es el espacio más importante para los compositores a nivel mundial. Nunca se había hecho en Latinoamérica. Qué bien. Se hace por primera vez en Bariloche. Repercusión. Sí. Bueno, vinieron representantes de 35 países distintos y armamos el festival también en relación a esto, ¿no? Fue el primero. Fue el primero. Se había hecho el lanzamiento en noviembre, pero sin el aspecto de la organización de la reunión. Claro. Entonces teníamos agendado y tenemos todavía en agenda para el año 2022, porque estas cosas se organizan con tiempo. Claro. En el año 2022 también está organizado aquí lo que va a ser también en Latinoamérica la primera reunión de lo que es una suerte de mundial de la música. Yo participé el año pasado en París de esta reunión que está organizada por el Consejo Internacional de la Música de UNESCO, donde se reúnen representantes de distintas partes de la industria, digamos, de la música, porque participan desde los que son, digamos, desde representantes como Spotify, a lo que tiene que ver con la docencia, a la organización de festivales, a los sindicatos que los reúnen, a los legisladores que legislan en torno a lo que tiene que ver el marco legal. El marco legal, exactamente. Claro. El año pasado yo fui uno de los 400 personas que representó cerca de 180 países. Ese evento está organizado en 2022 en Bariloche. Estamos trabajando en eventos que tienen que ver con eso, con encuentros corales, con el desarrollo de lo que tiene que ver las orquestas juveniles. Las orquestas juveniles de los países desarrollados viajan y mucho, es parte de su entrenamiento. El año pasado también viajé para esto. Este año, antes justamente del viaje, estuve en el encuentro que se organizó en Casablanca, que organiza Orquestas, donde firmamos las primeras cartas de intención para que en el mes de septiembre de este año, no va a pasar, vinieran ya 2 orquestas. Y es re importante porque estamos hablando cuando viene el año que viene igual. Sí, esto va a continuar porque digamos establecimos. O sea, se va corriendo la fecha. Se va a ir corriendo como se corrieron las Olimpiadas, digo. Y decime, ¿cuándo se va a realizar finalmente este Festival Internacional en Bariloche? Se ha postergado, no se ha cancelado, se postergó qué bien. Para el primer fin de semana de noviembre o el segundo, realmente no podemos definirlo ahora. Veremos con el final de la pandemia. Pero ya estamos en contacto con los artistas, porque esto de la generación de estos espacios es re importante porque involucra una cadena muy importante. Desde, aquí que nos están filmando, las orquestas las filman, involucra la cadena a los técnicos que tienen que ver con sonido, con imagen, la cadena hotelera, la cadena de servicios de comida.
2 orquestas significa básicamente llenas un avión de los Un avión, un hotel, o sea, todo lo que... Es una los cadena de valor servicios, muy claro. importante y es además posicionar a Bariloche en un lugar que creo que le corresponde, por su historia y demás. Y creo que, bueno, creemos que va a traer una innumerable cantidad de beneficios y apostamos mucho a eso, no solo a nivel, digamos, a nivel de lo que hacemos dentro del ministerio, pero también involucrando a los distintos actores que participan en Bariloche. Totalmente. Como la Asociación de Hoteleros, Claro. Gastronómicos, el EmProTour, bueno, el Ente de Promoción Turística de Nación también ha participado en Qué esto. bien. El ImproTour. El Exacto. EmProTour en ese caso, ¿no? ImproTour. El ImproTour. ahí El está. ImproTour es la organización El a nivel nacional el Instituto y el de EmProTour Promoción a nivel Turística. Bueno, provincial. el ImproTour es el organismo que ha financiado estos viajes que hablaba hacia afuera, no fue la provincia, sino que fue justamente el ImproTour. Para ir terminando, pero vos que sos un hombre de mundo, has estado en Rusia, en Estados Unidos, en China, en Japón, ¿cómo ves la relación o la interrelación entre la cultura y el turismo? Bueno, a mí por la naturaleza de mi trabajo y por el tipo de formación que hice, sí, me ha tocado, he viajado y vivido en varias partes del mundo. Y entonces eso es un poco la experiencia, eso es lo que me anima a darle mucha energía a este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque en el campo del arte hay un poder de consumo enorme que nosotros podemos desarrollar. Claro. La gente viaja para hacer esto. Hay un segmento de gente, y no me refiero a un segmento chiquitito que va a ir a un concierto. Me refiero a que cuando uno va, quizás uno viaja a Buenos Aires y nunca fue al Colón o nunca fue al Cervantes o al teatro que fuere. Sin embargo, le toca viajar, va a Nueva York o va a París o lo que fuere y termina yendo a ver un edificio. Quizás no entra a ver un concierto, pero hay edificios icónicos que uno va a visitar. Es parte del patrimonio, es parte de lo que Cultural, te ofrece exacto. la ciudad. Por eso los edificios son tan importantes, Por ¿no? Porque son supuesto. un poco los que visten a la ciudad. El marco. Entonces creo que en base a lo que he vivido, creo que el desarrollo de la industria vinculada al arte, creo que además es un tipo es un segmento que no conoce de alta y baja temporada. Claro. Música hacemos todo el año. Exacto. Para un poco cuando las orquestas paran de tocar, pero, Sí. pero los mismos músicos se van a trabajar a otro lado a hacer ópera. Totalmente. Tal cual. Y entonces me parece que nosotros tenemos que hacerlo porque tenemos una provincia que nos ofrece todo. Todo. Imagínense un teatro que les digamos, hagamos un festival que se llame De la Montaña al Mar. ¿Cuántas, tenemos las provincias patagónicas que pueden ofrecer eso, Australia, algunos? Pero De la Montaña al Mar, le ponemos ese nombre, no sé si existe, y no Totalmente. tenemos muchos competidores. Existe, y él es el autor. ¿Se llama Festival de la Él es Montaña al el Mar? No. Ah. Yo alguna vez que me tocó estar en la función, creé un eslogan: Río Negro es turismo de los Andes al mar. Esto es como, no hay bis acá hoy porque la televisión, viste, es tirana, pero El llamamos. tiempo es tirano. Claro, pero vamos a volver a conversar con vos de todos estos aspectos Nos interesantes encantó nos que has hayas dicho. venido, que nos hayas contado todo lo que has hecho, pues sumamente interesante. Así que seguramente vas a ser invitado para los próximos nuestros programas de café. Bueno. Así que bueno, te esperamos. Muchas gracias por estar Encantado, con Te nosotros. agradecemos. Gracias por la invitación. Y nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en Café Turístico. Thank you.